La Democracia Cristiana reitera que está dispuesta a debatir el proyecto que despenaliza el aborto. El Partido Socialista dijo que espera que la DC respalde la iniciativa del gobierno, mientras que la oposición Amplitud votará por la idea de legislar. Vamos a ahondar en este tema y otros también que marcan la contingencia con el senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi. Senador, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un debate bien interesante que se ha dado en estos últimos días de un tema que usted ha sido históricamente quien ha estado proponiendo de que finalmente podamos avanzar en despenalizar el aborto terapéutico. ¿Por qué a través de las mociones que ya se han presentado y no esperar el proyecto que presenta eventualmente el segundo semestre el Ejecutivo? A ver, yo creo que todos los caminos conducen a Roma. Yo me alegro mucho que la presidenta Bachelet haya tomado una decisión, porque efectivamente que un presidente de la República, que un gobierno señale que va a entregar este derecho humano, este derecho sexual y reproductivo a tantas mujeres, ¿no es cierto?, que han sufrido tanto en Chile, a mí me parece que tiene un valor incalculable. No es lo mismo que una moción parlamentaria. Es el gobierno de Chile el que impulsa hoy día el aborto terapéutico, que por lo demás existió en Chile hasta septiembre del 89. Pero podemos ganar tiempo. Nosotros en este minuto en la Comisión de Salud no tenemos muchos proyectos de ley, porque efectivamente lo que está haciendo el Ministerio de Salud es poder retomar el ritmo de inversión pública que el gobierno anterior, ¿no es cierto?, prácticamente detuvo. Por lo tanto, actividad legislativa del punto de vista de la salud no hay mucha. Entonces tenemos el tiempo, está la voluntad del gobierno, tenemos los proyectos de ley que son iguales. O sea, nuestra moción parlamentaria señala con claridad que se podrá interrumpir el embarazo en ciertas causales, y está bastante acotado. Por eso que esto de la UDI, que empieza a decir que acá aborto libre, es lo mismo que hacen con la reforma tributaria y educacional, de confundir a la gente, distorsionar la realidad. Nosotros hemos dicho, en caso de violación, que está bien circunscrito, no son tantas las violaciones que hay en Chile, pero el dolor para una mujer que es violada es tremendo, y vale la pena por eso legislar. Tenemos más o menos entre 700 y 900 mujeres que tienen un embarazo con alteraciones cromosómicas o alguna patología fetal que claramente, de acuerdo a la literatura científica, son inviables. O sea, mueren antes que termine el embarazo, o mueren al nacer, o poco después de nacer. Eso está totalmente estudiado. O sea, no es que alguien va a inventar una patología que no es... Y lo tercero, riesgo vital materno, como dijo muy bien el jefe de la unidad obstetricia del JJ Aguirre, Mauro Parra, dijo, no le podemos dejar a la medicina estas decisiones. Tenemos que tener la certeza. Ahora, Chile es un país hipócrita. Hoy día en Chile al año se hacen en las clínicas, y no estoy hablando de abortos medios clandestinos, raspaje que pasan por legrado uterino y que abortos, no, 3.500 embarazos tubarios ectópicos al año. Es decir, el huevo fecundado, en vez de estar en la cavidad endometrial, se anida en una parte anómala, como es la trompa falopio. Si eso sigue creciendo, revienta y se produce una hemorragia, ¿no es cierto?, intraabdominal, y la mujer se muere, si fuese así. ¿Y qué es lo que hace el procedimiento terapéutico? El procedimiento terapéutico no se podría llamar aborto indirecto, porque el acto terapéutico es destruir el embrión directamente. No es lo mismo que una mujer embarazada que tiene un cáncer y que se le somete a quimioterapia. El efecto, comillas, indirecto es el aborto, pero tú quieres tratar el cáncer. Entonces, por eso que necesitamos legislar para justamente adecuar nuestra legislación a lo que hoy día se hace, dar certeza jurídica, y para resolver el drama de tantas mujeres que tienen embarazo inviable y que el Estado las obliga a terminar con ese embarazo. Si hay una mujer que ve en el dolor, en el sufrimiento, una ocasión de crecimiento personal, yo lo respeto, pero respeten también a aquella persona, mujer, que ve que esta es una ocasión de sufrimiento innecesario. Senador, más allá de entrar tal vez en el debate que tiene que ver como desde el punto de vista del análisis más técnico y también filosófico, moral, me gustaría también que viéramos desde el punto de vista más bien político de los tiempos. Cuando ustedes deciden de que finalmente sea a través del Poder Legislativo que se avance en esta materia, ¿no se quiere hacer también una señal al Poder Ejecutivo? Porque finalmente también ahí hay un tema de decir, nosotros hemos propuesto esto se ha debatido, claro, en muchas ocasiones también fue rechazado, pero si hay un proyecto que tiene similitudes, que finalmente también tiene los tres casos puntuales que son inviabilidad del feto, violación, o en el caso también de que ponga en riesgo la vida de la madre, ¿por qué no avanzar en ese y tener que esperar el del Ejecutivo? ¿Ustedes están en esa línea? Nosotros estamos en la línea de avanzar con otros proyectos, porque efectivamente, como te digo... ¿Pero eso es una señal al Ejecutivo también de decirle, déjenos hacer nuestra pega también? ¿Sabes? Yo creo que es bueno valorar lo que se hace en el Parlamento, porque esta no es una batalla que comenzó hoy día. Nosotros venimos, es con lo mismo que el matrimonio igualitario. Yo hace 12 años presenté un proyecto de matrimonio igualitario.
Y en ese tiempo a uno lo tildaban de homosexual, de todo. Hoy día en cambio ha cambiado la sociedad chilena y afortunadamente se le respeta a los que tienen una orientación sexual distinta y estamos avanzando en acuerdo de vida en pareja, se está hablando de adopción. O sea, Chile ha cambiado. Ahora, de ese punto de vista, yo creo que hay que valorar lo que hemos hecho en estos años. Ha sido un esfuerzo duro de poder convencer, incluso de poder impulsar la discusión. Si recordemos que estos temas eran tabú, la presidenta lo dijo, no se podían discutir. Ahora, lo que dice el obispo Chomalí a mí me parece realmente de una gravedad y de una liviandad proveniendo de un hombre tan inteligente como él, el decir que el aborto va a ser un mecanismo anticonceptivo. Me parece brutal y no hacerse cargo de la historia sanitaria chilena, porque durante la década del 60 el aborto estaba disparado en Chile. ¿Y sabes lo que hizo Frei Montalva? Por eso que la DC tiene que apoyarnos en esto. Frei Montalva, yo se lo reconozco, estableció el método anticonceptivo. ¿Y qué pasó cuando se empezó a introducir la T de cobre en ese tiempo? Bajaron los abortos. Así que nada que ver lo que Chancho en misa, como dice hablando, ¿no es cierto? Lo que dice Monseñor Chomalí. O sea, también campaña del terror de la Iglesia. ¿Ah? A mí me preocupa Ahora eso. no es válido que la Iglesia, que siempre ha tenido una postura bien clara, la defienda, más allá de que, por ejemplo, a muchos les haya molestado la forma o las palabras que utilizó Monseñor Esati saliendo el 21 de mayo. Yo creo que desafortunada y una falta de respeto a la presidenta, tremendo. O sea, es que él tiene derecho a decirlo, y yo también tengo derecho, y soy católico, y tengo derecho a decir que no me siento representado por la figura más importante de la Iglesia en Chile. Porque efectivamente hablar de las mascotas, ¿no es cierto?, y que no se respeta la vida, y más encima que sea la UDI la que habla de proteger la vida. Yo he visto unas fotos de algunos prisioneros de la UDI que jamás defendieron la vida durante la dictadura. Y no quiero yo ser, ¿no es cierto?, odioso y volver a mirar para atrás, pero por Dios que es contradictorio apoyar violaciones de derechos humanos, apoyar asesinatos, apoyar el exilio, apoyar la detención desaparecida de personas, y hoy día, ¿no es cierto?, no están de acuerdo con interrumpir un embarazo de un feto anencefálico. O sea, ellos prefieren que la mujer asuma todo el costo para su salud, porque comprendamos que la salud no es solo física, también es la salud mental. Y una mujer que tiene la carga emotiva, que yo lo he vivido porque muchas mujeres han llegado a mi oficina. Yo tengo una pentalogía Catrel, un feto con 5 malformaciones incompatibles con la vida, y esa mujer era peluquera, y me decía, todo el mundo cuando te va creciendo la guatita, qué bueno, y el dolor es tremendo. ¿Por qué esos legisladores no se ponen un día a pensar, ¿no es cierto?, cómo se siente esa mujer? Senador, usted viene un punto que finalmente tiene que ver tal vez con esta disputa con temas más ideológicos detrás, también filosóficos, morales, hay muchos temas que tienen que ver con esto. Pero cuando justamente una de las cosas que se dice por parte de quienes defienden de que en nuestro país no se avance la despenalización, tiene que ver con que ellos también están protegiendo los derechos de quien está por nacer, que está además establecido en nuestra Constitución. Y particularmente donde tal vez también en la democracia cristiana hay mayores discrepancias, tiene que ver en el caso de violación, porque dicen, ¿por qué podríamos decir, esa guagua que está por venir o feto, porque también ahí hay una discusión de si es un feto o no, algunos dicen que es un niño, de los grupos que defienden finalmente que no se avanza en esta materia. Es un feto. Claro. Desde el punto de vista médico, hay mórula, hay embrión, hay feto. Es bueno que la gente empiece a hablar con los términos que son, porque la gente inventa términos, sobre todo la derecha es buena para inventar cosas. Se llama feto, después recién nacido, pero lactante. Finalmente ahí también hay algunos puntos que dicen, no, bueno, pero y ahí hay una vida y tenemos que defenderla. Es un argumento que se sostiene. Desde esa perspectiva, ahí dicen finalmente habría una discriminación. ¿Por qué se estaría condenando a ese feto, que sería producto de una violación? Por los pecados de otro. Claro, sí, finalmente entiendo ese argumento perfectamente. ¿Y por qué le estaríamos privando de vida a ese ser que viene? Entiendo ese argumento perfectamente. Aquí lo que es necesario hacer es una jerarquización, ¿no es cierto?, del valor, ¿no es cierto?, de la vida. La vida es un bien bastante relativo, porque los que hoy día defienden la vida están a favor de la pena de muerte. Entonces, ¿es absoluto el tema del valor que tiene la vida? No. O defienden que un país vaya a la guerra. Claro, que también. ¿No es cierto? Entonces, es relativo. Armas, entonces tú dices, claro, acá tiene que haber una jerarquización de la vida. Entonces tú tienes que ponerte por ejemplo, si hay riesgo vital materno, una mujer que tiene una patología como el lupus, descompensada absolutamente, una insuficiencia cardíaca compensada, una hipertensión severa del embarazo, y tú dices, aquí hay 2 vidas, pero hay que optar. Entonces la pregunta es, ¿quién toma la decisión? Probablemente la mayoría va a tomar la decisión respecto a una vida que ya existe, que se da que tiene relaciones sociales, respecto a una vida que hoy día, ¿no es cierto?, está por desarrollarse. Pero desde el punto de vista, en el caso de la violación, yo en ese sentido creo que el argumento tiene cierta validez, por cierto, pero también hay que poner del otro lado en la balanza, cuál es el costo
para esa mujer. Fíjate esta niñita de 11 años, ¿no es cierto?, en Puerto Montt, que fue violada durante 2 años por su padrastro. Entonces hay que también asumir cuánto es el costo para esa otra vida, que es la mujer violada, de seguir adelante con el embarazo. Por eso que poniendo las cosas en la balanza, tú tienes que tomar una decisión sanitaria, ética, ¿no es cierto?, filosófica. Por eso que yo digo aquí, las cosas no son blanco y negro, pero lo más importante es que aquí yo no soy partidario al menos de usar el aborto como método anticonceptivo. Pero lo sorprendente es que aquellos que se oponen hoy día al aborto terapéutico, acotado, en ciertas circunstancias muy claramente definidas, también se oponían a la píldora el día después. Son los que se oponían al condón. O sea, se oponen a todo. Entonces, si una mujer es violada, no quieren píldora el día después. Entonces, ¿qué es lo que quieren estos conservadores? Entonces, yo soy partidario justamente que esta democracia se profundice. Y prefiero justamente, y quiero avanzar en libertades que le permitan al ser humano tomar ciertas decisiones en todo ámbito de cosas. Fíjate que, mira, pero solo una cosita importante. Los mismos de derecha que se oponían al condón, que se oponían a la píldora después, que se oponen al aborto terapéutico, los mismos también se han opuesto a una infinidad de temas que son realmente insólitos. Por ejemplo, en la discusión de la ley sobre derechos y deberes de las personas en salud, la UDI planteaba que se le podía obligar a un paciente contra su voluntad a someterse a un tratamiento. O sea, eso es disparatado. Hay una cosa que se llama consentimiento informado. Tú no puedes obligar a un paciente a someterse a un tratamiento contra su voluntad, eso atenta contra su dignidad. Pero hay gente que ve justamente que es posible tomar ese tipo de decisiones. Senador, pensando un poco que tal vez la votación tiene voces distintas, diversas, vemos que, por ejemplo, Amplitud ya por lo menos manifestó su intención de que se avance en la idea de legislar, pero sabemos también que los ojos están puestos en la democracia cristiana, particularmente pensando en la nueva mayoría. Ahí debería estar la posibilidad de tener objeción de conciencia, que finalmente pudiesen votar libremente, o usted más bien concuerda con algunas propuestas que dicen, no, ellos tienen que responder a un programa de gobierno, son parte de una nueva mayoría y tienen que defender los lineamientos que hay ahí. De Bachelet, cuando Bachelet arrasaba en las primarias y arrasó en la primera vuelta, Bachelet siempre ha planteado, y lo dijimos en el programa, que íbamos a legislar respecto al aborto terapéutico. Que no le sorprenda a nadie. ¿Hay que ser disciplinado entonces? Es que no, más que disciplinado, es ser coherente, es ser responsable políticamente. Estamos en una coalición y tenemos que cumplir con el programa. Yo lo que espero justamente es que la democracia cristiana prime ese criterio, porque efectivamente el proyecto que discutimos la vez anterior en el Senado se perdió por 2 votos. 2 votos de 2 senadores demócratas cristianos. Yo espero que recapaciten esta vez, porque este tema no es un tema, mira, este es un tema que tiene que ver con los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Así lo veo yo. Y todo el mundo, o sea, Chile es uno de los 5 países que no tiene aborto terapéutico. O sea, todo el mundo está mal. Claro, todo el mundo está mal. Y más allá penalizan con cárcel. Fíjate, había una mujer detenida, una niñita, creo de 17 años, que llegó por una hemorragia con aborto, y la tenían detenida, por Dios. Entonces, ¿en qué mundo estábamos viviendo? Senador, ahora hay algunos hospitales también de las redes, de la Red Clínica de la Universidad Católica, también el Hospital Parroquial de San Bernardo, que ellos dicen, independiente de la legislación, nosotros no vamos a practicar esto. ¿Qué pasaría en estos casos en puntual si finalmente nosotros se aprobara la idea de despenalizar el aborto? ¿Qué pasaría con estas instituciones? Qué peligroso el camino que ha elegido Ignacio Sánchez, mi amigo rector. Yo tengo mucho aprecio, yo estudié en la Católica y siempre he dicho que la Católica produce grandes bienes públicos para la sociedad chilena, y a lo largo de la historia lo ha hecho. Pero es peligroso ese camino, porque la Católica pide recursos del Estado, y que haya gratuidad para sus estudiantes también, ¿no es cierto? Recursos para la investigación, y yo estoy de acuerdo. Pero tú no puedes financiar como Estado un proyecto particular específico, como es un proyecto católico universitario, si se vulneran garantías constitucionales en el seno de esa institución, porque sería contradecir, ¿no es cierto?, la legitimidad del propio Estado al financiar un proyecto que vulnera garantías constitucionales. Pero una clínica si es privada, por ejemplo, y quiere no pueden vulnerar garantías constitucionales. Una mujer tiene un derecho y lo tiene derecho a ejercer en la clínica La Católica o en la clínica Las Condes. Y eso no se puede tolerar. No se puede tolerar que haya alguien que se erige por sobre la Constitución y las leyes. Entonces, si no, ¿estamos en un Estado de Derecho o no? Yo creo que es muy peligroso el camino que pretende transitar la Iglesia o instituciones, ¿no es cierto?, sanitarias de Iglesia. Es más, yo he dicho, no puede ser que en los centros de salud familiar de la Iglesia Católica, o que ellos administran o que participan, no coloquen dispositivos intrauterinos a las mujeres. Había una pugna también con los municipios y las píldoras después. Exactamente, porque el Estado entonces no debiese financiar bajo ningún punto de vista a esas instituciones.
Entonces creo que es un camino peligroso el que están transitando. Ahora, todavía no tenemos, obviamente, porque no se ha enviado, se está en discusión el proyecto, pero también hay un tema interesante que tiene que ver con despenalizar o legalizar. ¿En qué línea se debería avanzar? Porque no, al parecer no es lo mismo en la práctica. Una cosa es que uno no vaya a la cárcel por cometer un aborto y otra cosa es que sea legal. No, y además despenalizar significa que no hay sanción penal. Podría haber otro tipo de sanción. Es el caso de esta niña de 17 años que se ha presentado como ejemplo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es que la ley claramente permita, para efectivamente evitar esta discusión que estamos teniendo en este minuto. La ley debe permitir y debe ser un derecho sexual y reproductivo de una mujer tomar justamente la opción, en ciertas circunstancias, de decidir. Mira, hay muchas mujeres que pueden sentir, y lo dije anteriormente, que seguir con el embarazo, en caso de un embarazo inviable, incluso exponerse a la muerte, como pasó en Italia una vez, frente a un caso de riesgo vital, es una ocasión, ¿no es cierto?, de crecimiento humano. Yo respeto profundamente esa decisión personal. Lo que pido es que se respete también la decisión de otra mujer y su familia que piensa que es una ocasión de sufrimiento innecesario. Senador, otro de los argumentos que se han escuchado de quienes están en contra es que dicen que no se puede hablar de aborto terapéutico porque cualquier terapia que finalmente produzca la muerte de otro ser no va en pro de una mejora desde el punto de vista de la salud. Y además también otro argumento que se utiliza es que hoy en día, cuando existe un riesgo de la madre, finalmente está la posibilidad de que el médico tome la decisión de salvarle la vida, si es que efectivamente en ese tratamiento puede perjudicar a ese ser o a ese feto que está. Muy bien el doctor Ramiro Molina de la Chile, Mauro ¿qué pasa Parra. Ahí? Es la hipocresía de nuestro país, es pura hipocresía, porque cuando tú tienes un embarazo ectópico, lo que hace es interrumpir el embarazo, y la acción terapéutica es destruir el embrión. Eso es un aborto, y debiese ser sancionado. Hoy día debiésemos tener 3.500 mujeres al año sancionadas, pero con nuestro país hipócrita, ¿no es cierto?, decimos, no importa cambiar la ley porque se hace igual. Pero lo que tenemos que hacer es dar certeza jurídica, porque ¿de qué se trata esto? ¿De que las leyes se cumplan o las leyes no se cumplan? Y la verdad que ese tipo de decisiones, mira, pasó un caso en que para no hacer una interrupción del embarazo directa respecto de un huevo implantado en el cuello del útero, se decidió ligar la arteria uterina, sometiendo a la mujer a un riesgo mucho mayor. A ese extremo llegamos. Por eso que es importante justamente legislar en esta materia y dejar claramente establecido cuáles son las causales que pueden permitir a la mujer invocar o a su equipo médico la posibilidad de una interrupción del embarazo. Hay algunos que, otro de los argumentos es que finalmente con esto se le va a dar una mayor libertad para que hayan abortos, aborto libre. ¿Cómo se podría establecer desde el punto de vista más bien ya implementado en las clínicas, en los hospitales, de poder tener la certeza de que estamos frente a alguno de estos tres casos y no es una persona que tal vez tuvo un embarazo o como el método anticonceptivo que la crítica que muchos hacen desde el punto de vista de la Iglesia? Hay que revisar la historia. Antes del año 89 hubo aborto en Chile y la verdad es que nunca se disparó el aborto. O sea, eso no existe. No, la literatura muestra que en estos casos no ocurre eso que se está planteando. Es parte de la campaña del terror que se ha dicho. Por lo más, insisto, usar como control anticonceptivo el aborto, eso ya no ocurrió cuando el 60 se establecieron métodos de planificación familiar durante el gobierno de Frei Montalva. Así que ese es un argumento falaz, pero por donde se mire. Bueno, avancemos también en otros temas que también están marcando mucho la contingencia respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el tema de la educación, de la reforma tributaria. ¿Cómo ha visto usted el debate respecto a esto? ¿Ha estado bien polarizado? Hay críticas internas también en la nueva mayoría, estos refundacionales con reformistas, con pasar o no la aplanadora. ¿En qué línea está usted? ¿En construir sobre lo que ya está hecho o en partir de cero, como dicen? Ciertas cosas yo sí creo que ciertas cosas hay que cambiar los cimientos. O sea, cuando tú tienes un sistema de educación, que es el sistema de educación más de mercado del mundo, nuestro modelo es absolutamente atípico. No se puede encontrar otro modelo similar al de Chile, en donde la educación es un bien de mercado y cada uno, de acuerdo a su preferencia, pero además de acuerdo a su capacidad de pago, adquiere o no adquiere un producto y no es un derecho social como pretende la presidenta Bachelet. Por lo tanto, es un cambio de paradigma. ¿Es buena esta reforma que se va a enviar? Es buenísima esta reforma. Y a los que dicen erróneamente que no tiene que ver con la calidad, yo les digo lo siguiente: claro que tiene que ver con la calidad, porque una educación profundamente segregada, con estudiantes estratificados, que se profundiza dicha segregación justamente por la dependencia municipal de la educación pública, porque municipios pobres tienen escuelas pobres y tienen niños pobres, y nunca se produce el cara a cara de las clases sociales que produce el efecto par. O sea, el efecto par es importante para la calidad.
el frente a frente de las clases sociales, que un niño con bajo capital sociocultural, por la vía de la emulación, ¿no es cierto?, aprende claro, más que convivan. cuando conviven. Eso. Y lo segundo, que para mejorar la calidad tú requieres emparejar la cancha, tener toda la cancha arada, para que la tierra sea fértil, para que los recursos académicos, pedagógicos, financieros, administrativos, que inyectemos, caigan justamente en tierra fértil. Por eso que es importante el proyecto que pone fin a la discriminación de entrada con la selección o el copago y el fin del lucro. Por lo más, que no se sorprenda a nadie, porque la presidenta Bachelet siempre dijo que durante su gobierno se iba a terminar con el negocio de la educación. Y bienvenidos los sostenedores y empresarios que hoy día van a tener más plata del Estado, porque los que dicen que vamos a estatizar, no, por el contrario, le vamos a entregar más plata a los colegios particulares subvencionados, pero a aquellos empresarios que tienen vocación por la enseñanza y no vocación por el negocio. Perfecto, senador, le queremos agradecer muchísimo el tiempo de haber conversado de este tema y otros que también se nos quedaron ahí en el tintero, reforma tributaria, pero ya habrá más tiempo de poder discutir. Hay que dejarlo tranquilo. Hay que dejarlo tranquilo, sí, eso es la aclaración. El corazón se puede parar. Así que, y además, si tú tocas el corazón de la reforma tributaria, estás dándole un golpe duro a la lucha contra la desigualdad. Porque justamente el origen de la desigualdad en Chile está justamente en una estructura tributaria donde el 1% más rico se lleva el 30% de la torta y solo paga el 15% de los impuestos. Ya, al último minuto también tuve la posibilidad de hablar de ese otro tema que también está generando mucha discusión. Vamos al corte, ya volvemos con más noticias.